días consecutivos. Así que ya lo tenemos ahí a Martín Nagelson que ingresó. Así que vamos a seguir con la clase. Mañana lo mismo, van a entrar en el primero y vamos a estar. Bueno, Martín, ahí te vemos y te escuchamos, me parece. ¿Se escucha bien? Ahí no sé si... Sí. Sí, ahí te escuchamos bien. Bueno, los dejo yo con Martín Nagelson, es cardiólogo y hemodinamista también del servicio de hemodinamia del Hospital Centenario, además docente de la carrera de especialización en cardiología. Va a seguir con la parte de electrocardiograma del síndrome coronario agudo. Como les dije en la clase anterior, lo escuchamos, esta clase está siendo grabada además, y las preguntas al final de a uno, como para ser ordenado. Les pido que no usen el chat, quiero que lo puedo desactivar, así que directamente las preguntas a él. Perfecto, bueno, buenas tardes a todos, gracias por la convocatoria. Y bueno, el tema que vamos a desarrollar entonces es el electrocardiograma, pero enfocado fundamentalmente a los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento receptivo. Empecemos por definir lo que es el electrocardiograma, que sería el registro gráfico de los cambios en la corriente eléctrica cardíaca obtenidos desde la superficie corporal. Para entender la génesis de esta sonda de corriente eléctrica, tenemos que comenzar por estudiar la electrofisiología de la célula miocárdica, de la fibra muscular aislada. ¿Sí? Es cortito, se lo prometo, pero es muy importante para poder razonar todos los hallazgos. Si nosotros ponemos a distintos niveles de una fibra muscular un electrodo intracelular y otro extracelular, podemos medir la diferencia de voltaje a través de la membrana en cada punto de la membrana de esta fibra. Cuando la fibra miocárdica está en reposo, su membrana normalmente conserva esa capacidad de capacitor, es decir, acumular cargas eléctricas a ambos lados de la misma, habitualmente cargas eléctricas positivas por fuera y negativas por dentro, de modo que tenemos voltajes de menos 80, por ejemplo, aproximadamente, en los distintos puntos de la misma fibra que está en reposo. Cuando una fibra se depolariza y dispara un potencial de acción, el potencial de acción, a diferencia de un fenómeno local, recuerden que tiene la propiedad de viajar en el espacio a lo largo de la membrana. Bueno, vamos a ver que la primera zona que se despolariza, es decir, que facilita la entrada de cargas, la membrana se vuelve permeable a las cargas positivas, de modo que estas comienzan a, siguiendo un gradiente electroquímico, a ingresar a la célula. El voltaje de la membrana en este punto donde se produce la distorsión se altera y pasa de menos 80 a valores cercanos a cero, incluso a valores positivos, al punto de invertir la polaridad, de modo que las cargas positivas ingresan a la célula y las negativas de alguna forma salen. Entonces se registra esta distorsión de cambio de voltaje en un punto determinado de la membrana. El otro extremo de la membrana de fibra ni se alteró y sigue con el potencial de reposo. Si este fenómeno entonces llega a ser un potencial de acción y se propaga a lo largo de la membrana, vamos a ver que toda la membrana se va a ir despolarizando, de modo que todo este fenómeno que se produce tipo una ola, como las que hacen los mexicanos en la cancha, este fenómeno de distorsión se va propagando a lo largo de la membrana y las fibras y la membrana se va depolarizando en toda su extensión y la distorsión va llegando con demora, pero de un extremo al otro de la fibra aislada, y se va registrando el potencial de acción en cada lugar de la misma. Pero bueno, llegamos a un punto entonces que toda la membrana está despolarizada, es decir, con voltajes
positivos o cercanos a cero, tenemos cargas positivas adentro y negativas afuera. Pero bueno, la fibra después vuelve a repolarizarse, es decir, comenzamos a desarrollar un proceso tal, bueno, esto está exactamente al revés, discúlpenme, esto es arriba y esto sería abajo. Un segundito nomás, se entienda como corresponde. La fibra se empieza, decíamos, a repolarizar, es decir, que vuelven a salir las cargas positivas hacia el exterior, y ese proceso empieza en un extremo de la fibra, habitualmente la que se depolarizó primero, y se propaga hacia el extremo que se polarizó en último término. Volvemos a hacer un fenómeno que en lugar de ingresar cargas positivas las sacamos. Y en este caso es un proceso que requiere mucha energía porque es llevado a cabo por la bomba sodio-potasio ATPasa. Ustedes saben que consume ATP, por eso es una ATPasa, y esa energía en la degradación del ATP a ADP genera la energía, para llevar adelante este proceso. Y llegamos finalmente al estado donde habíamos comenzado, que es un estado de reposo en el que toda la fibra está polarizada nuevamente. Estos fenómenos de despolarización y repolarización generan vectores eléctricos, generan corrientes eléctricas, tanto en el líquido extracelular como en el intracelular. La corriente eléctrica se grafica como vectores que tienen un sentido y una magnitud fundamentalmente. El sentido nos marca hacia dónde va la corriente, y habitualmente decimos que la cabeza del vector, que es lo que marca el sentido, está dada por las cargas positivas, y la magnitud de esa corriente eléctrica por el tamaño del mismo vector. Entonces podemos tener un vector en el líquido extracelular que apunta en este caso hacia la derecha, pero simultáneamente un vector en el líquido intracelular que vemos que apunta hacia la izquierda, porque es exactamente el proceso inverso. A medida que la fibra se va despolarizando, llegamos a un punto que tenemos la fibra completamente despolarizada, pero no hay diferencia de potencial entre este extremo de la fibra y este otro. Fíjense, volvemos atrás. Cuando se iba despolarizando, este extremo de la fibra tiene una carga afuera o otra adentro, y que es inversa a la carga que tiene en el extremo izquierdo de la fibra. Entonces, mientras hay diferencias de carga entre los extremos de la fibra en el líquido extracelular o en el líquido intracelular, vamos a tener corrientes eléctricas con determinados vectores. Cuando no haya diferencia de voltaje entre un extremo y el otro de la fibra, ¿sí?, no a través de la membrana, sino entre un extremo y el otro de la fibra, no va a haber vectores de corriente. Sea que la fibra esté totalmente despolarizada, como en este caso, o totalmente polarizada, como cuando estaba en reposo. Bien. Cuando la fibra se empieza a repolarizar, volvemos a recuperar el sentido, ya habíamos hablado de esto, y volvemos al periodo de reposo. Entonces, bueno, yo esos vectores eléctricos los puedo llegar a registrar con electrodos que estén ubicados en el intracelular o con electrodos que estén en el extracelular. Fíjense la diferencia de lo que habíamos visto al principio. Los electrodos poníamos uno en el extra y otro en el intra. Ahora ponemos los dos electrodos o en el extracelular o en el intracelular. Y bueno, el electrocardiograma habla de la corriente eléctrica detectada desde la superficie corporal. Entonces, evidentemente, lo que nos interesa es lo que pasa con las corrientes eléctricas en el líquido extracelular, ¿sí? Y vamos a concentrarnos en qué ven estos electrodos, ¿sí?, ubicados en el líquido extracelular a medida que se va generando corriente. Tenemos entonces una célula en reposo, cargas positivas afuera, negativas adentro, en toda su extensión,
la célula empieza a despolarizarse de izquierda a derecha, empiezan a entrar cargas positivas, que el proceso empieza de la izquierda y va progresando hacia la derecha. Esto genera un vector de corriente de una determinada magnitud que apunta hacia la derecha. Entonces, si tengo un vector, un electrodo que está ubicado a la izquierda, lo que voy a ver es que esa corriente eléctrica se aleja. Es como si ustedes están parados en una calle, si imagínense que se paran en la puerta de la facultad y miran hacia Avenida Francia. Bueno, es como si ustedes estuvieran mirando a los autos que están a la derecha, se alejan, se van alejando de la facultad y ven la cola de los autos, ven las luces rojas. Si en cambio están parados mirando a la izquierda, van a ver que las luces de los autos se acercan, las luces blancas, van a ver el sentido de la corriente eléctrica, también un mismo fenómeno de distintos puntos de vista. Desde un lado ven que se aleja, del otro ven que se acerca. Cuando la fibra termina de despolarizarse, deja de haber corriente. Hay voltaje, hay diferencia de potencial transmembrana, pero eso dijimos que es otra cosa. Acá me interesa la corriente. Y la corriente del líquido extracelular. Acá no hay diferencia de potencial entre un extremo y el otro, acá no hay corriente, entonces el potencial vuelve al reposo. Y dejamos de ver, no hay vectores, y por lo tanto esa distorsión, ese registro, volvió a la línea de base. ¿Sí? Entonces, teníamos que del lado que vemos la cola del vector, vemos una deflexión negativa, del lado que vemos la cabeza del vector, una deflexión positiva. Cuando cesa la corriente, todo vuelve a la línea de base independientemente de en qué sitio se haya producido la distorsión. Pero bueno, después empieza la repolarización. La repolarización también va de izquierda a derecha, porque empezó a la izquierda, va hacia la derecha, ¿sí? En la célula aislada. Ahora, si bien el fenómeno anatómico va de izquierda a derecha, el fenómeno eléctrico va en sentido opuesto. ¿Por qué? Porque me quedan las cargas positivas a la izquierda y las negativas a la derecha. Entonces el vector, que va a ser de una magnitud similar a la del vector de despolarización, va a tener un sentido exactamente inverso. El electrodo de la izquierda va a ver que la corriente eléctrica se acerca, por lo tanto va a registrar una deflexión positiva, mientras que el electrodo que está a la derecha va a ver que la corriente se aleja, por lo tanto tendría que generar una deflexión negativa, hasta que la fibra se vuelve a repolarizar y volvemos a la línea de base. Entonces tenemos fenómenos de despolarización, repolarización, visto de un electrodo, y de despolarización y repolarización, visto del electrodo siempre extracelular, que está en el extremo opuesto de la fibra. Tenemos el mismo fenómeno, pero en espejo, o si lo quieren, un penal en un partido de fútbol visto detrás del jugador o detrás del arquero. Uno verá que la pelota se acerca, el otro que se aleja y viceversa, por lo menos normalmente. Ahora bien, nosotros estuvimos viendo hasta recién qué acontecía en la fibra miocárdica aislada, y eso hay que extrapolarlo a lo que pasa con la totalidad del miocardio, porque el electrodo no lo voy a tener afuera de cada fibra miocárdica, sino incluso fuera del organismo, y voy a ver qué pasa con los millones de vectores que se van produciendo casi en forma instantánea debido a la suma de los vectores que se van generando por la corriente eléctrica de las millones de fibras miocárdicas con las que contamos, ¿sí? Entonces, veamos qué pasa con un electrodo colocado en el endocardio. ¿Sí? Vamos a ver cómo se ven estos fenómenos. En la posición de reposo, la fibra tiene cargas positivas afuera, dijimos, y negativas adentro. Entonces, todo el extracelular va a estar lleno de cargas positivas. La despolarización, por el lugar donde está ubicado el aparato cardioanector, y en esta posición de reposo, no hay diferencia de potencial entre el endocardio y el epicardio, por lo tanto, no hay corriente eléctrica y no hay nada que registrar. ¿Sí? Insisto, vamos como los electrodos, podemos usar electrodos endocárdicos, se puede, colocando catéteres endocavitarios, como en los estudios electrofisiológicos, pero el electrocardiograma, lo que nos ocupa,
es lo más parecido que tenemos a un registro epicárdico. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede en el epicardio. Y insisto, en el reposo no hay diferencia de potencial en el extracelular, no hay diferencia de potencial entre el endo y el epicardio, no hay corriente eléctrica, no hay nada que registrar, vamos a ver solamente una línea de base. Esa línea de base es en el electrocardiograma lo que va de la onda T o de la onda U, si esta estuviese presente, hasta la onda P. Es un periodo de reposo, de diástole, en el que, por supuesto, dijimos, no hay actividad eléctrica. Y se ve como una línea isoeléctrica. La despolarización, vuelvo a lo que decía antes, debido a que el aparato cardionector está en el subendocardio, va a tener lugar desde el endocardio hacia el epicardio. Por lo tanto, se van a ir sumando cargas negativas en el extracelular desde el endocardio hacia el epicardio. Eso va a generar una diferencia de potencial entre los distintos sectores de la fibra miocárdica que determinan un vector con una cabeza dirigida hacia el epicardio, y por lo tanto los electrodos epicárdicos o de la superficie corporal lo van a registrar como una deflexión positiva fundamentalmente, ¿sí? Acá lo que ven ustedes es el potencial de acción, o sea, el voltaje cómo va cambiando en cada punto de la membrana, pero lo que vemos con el electrocardiograma es la suma de los vectores generados por esos millones de potenciales de acción, insisto, que como van desplazándose en este sentido, primero estas fibras se van despolarizando y cada vez vamos más hacia afuera, vamos sumando cargas negativas en el extracelular y así se genera ese vector. Ese vector de despolarización va a generar lo que se llama el complejo de activación o de despolarización ventricular, mal llamado QRS, porque no siempre tiene morfología de QRS, pero bueno, es la morfología más habitual y por eso erróneamente se lo extrapola. Una vez que se completó la despolarización, cada fibra miocárdica se llenó de cargas positivas y acumuló cargas negativas en su espacio extracelular. Este proceso determina que se llene todo el espacio extracelular de cargas negativas y de nuevo, si bien hay una diferencia de voltaje en las membranas, el líquido extracelular es homogéneo, no hay diferencia de voltaje entre el endocardio y el epicardio, y por lo tanto lo que va a registrar este electrodo epicárdico es una línea de base, una línea isoeléctrica, no hay corriente. Esa línea isoeléctrica, en el periodo de despolarización, en la meseta del segmento del potencial de acción de la fibra cardíaca, lo traducimos en el electrocardiograma como el segmento ST, que va del final del complejo de activación ventricular hasta el inicio de la onda T, ¿sí? Y es muy importante que sea isoeléctrico porque si no es un determinante fundamental en el electro de la cardiopatía isquémica. Bueno, llega un punto, como dijimos, que cada una de estas fibras miocárdicas empieza a repolarizar, ¿sí? Empieza a tener cargas positivas en el extracelular y cargas negativas en el intra. Pero hay una cuestión, este fenómeno, a diferencia de lo que pasa en la célula aislada, va a comenzar en el epicardio y va a ir hacia el endocardio. La despolarización iba en sentido anatómico del endocardio al epicardio, pero la repolarización va del epicardio al endocardio. Esto se debe a que, como dijimos, la repolarización consume muchísimo oxígeno, no es un fenómeno pasivo como la despolarización, que simplemente abrir los canales de sodio, que por gradiente electroquímico entra una corriente de sodio enorme. Acá tenemos que hacer un trabajo de remover potasio, calcio, sodio mismo de la fibra y necesitamos utilizar para eso la bomba sodio-potasio. ¿Qué pasa? Que consume mucha energía, necesita oxígeno y que si no funciona bien va a alterar esta repolarización. La zona del miocardio que más sufre la isquemia es el endocardio, por una cuestión de tensión, no me voy a detener en eso ahora, y como sufre un poco más que
subepicardio, va a tardar un poco más en iniciar la repolarización. Entonces, si bien anatómicamente la despolarización va del endo al epicardio, la repolarización va del epicardio al endocardio. Entonces, empezamos a sacar cargas positivas, primero en el líquido extracelular, hacia el líquido extracelular, primero en el subepicardio, y vamos trasladando este fenómeno hacia el subendocardio. Cada fibra aislada se va repolarizando. Entonces voy juntando cargas positivas en el líquido extracelular subepicárdico, mientras tengo cargas negativas en el subendocardio, lo que me determina un vector que tiene un sentido opuesto al sentido anatómico de la repolarización, y que tiene entonces una cabeza que apunta hacia el subepicardio. Y por lo tanto, la onda de repolarización ventricular que voy a registrar en el electrocardiograma de estos electrodos epicárdicos de superficie corporal va a ser una onda también positiva, una onda que acompaña a la polaridad del complejo de activación ventricular en condiciones normales. Esta onda la conocemos como onda T, y como ven, insisto, acompaña la polaridad habitualmente del complejo de activación ventricular. Vueltos a la situación de reposo, volvemos a tener cargas positivas en el extracelular, negativas en el intra, pero sin gradiente eléctrico entre el endocardio y el epicardio. Volvemos a registrar una línea de base hasta que comience un nuevo ciclo cardíaco con una nueva distorsión. Entonces, bueno, esta línea es la que dijimos antes, que es la línea de base que ya habíamos visto. Ahora bien, yendo ya específicamente al electrocardiograma de la cardiopatía isquémica, hay tres fenómenos que confluyen ante un síndrome coronario agudo, por ejemplo, y que van a tener su correlato electrocardiográfico. Estos son la isquemia, la injuria y la necrosis, en grado de severidad, de gravedad del nivel de isquemia. La isquemia, el estadio más precoz, menos nocivo, no es otra cosa que el desbalance entre la oferta de oxígeno y la demanda miocárdica del mismo. Si la oferta de oxígeno no alcanza a satisfacer las demandas metabólicas, vamos a tener un desbalance y la fibra miocárdica no va a poder hacer frente a todos sus requerimientos, como por ejemplo no va a poder funcionar bien la bomba de sodio y potasio, AT-pasa, tan crucial que vimos que resultaba para la repolarización. Por lo tanto, la repolarización que vimos que se traducía en la onda T, que normalmente acompañaba la polaridad del complejo de activación ventricular, va a verse alterada de un paciente que está sufriendo una isquemia miocárdica. Ahora bien, ¿cómo se va a manifestar esa isquemia en la onda T? Depende de la localización. Si la isquemia está en el subendocardio, ¿sí?, lo que se va a retrasar es la repolarización del subendocardio. Ya vimos que la repolarización en sentido normal empieza en el epicardio y va hacia el endocardio y genera un vector que apunta hacia los electrodos de superficie, y por lo tanto acabamos de ver que esto genera una onda T de polaridad similar al complejo de activación ventricular, ¿sí? Y si hay una isquemia del subendocardio, y mucho no nos vamos a enterar, va a ser difícil de ver, porque en realidad el fenómeno anatómico y el fenómeno eléctrico van a ser similares a las condiciones normales. La onda T, la repolarización va a empezar del epicardio al endocardio, y la onda T va a acompañar la polaridad de correlación. Es una onda T positiva. Si quieren, hilando un poquito más fino, estas ondas T no van a ser de ramas asimétricas como es habitualmente la onda T, un ascenso más lento y un descenso un poquito más brusco, sino que van a ser ondas T un poco más picudas, van a ser más de ramas más simétricas y no de un ascenso gradual. Pero es una alteración un poquito sutil. Distinto a lo que sucede si la isquemia, o sea, la falta de balance entre la oferta y demanda de oxígeno, se localiza en el subepicardio. En este caso, que es el lugar que en condiciones normales primero se repolariza. En esta situación, si el subepicardio está sufriendo isquemia,
probablemente tarde más en repolarizarse el subendocardio. Entonces, a diferencia de lo que sucede en condiciones normales, lo primero que se va a repolarizar cuando hay isquemia subepicárdica es el subendocardio. Entonces, voy a tener cargas positivas extracelulares primero en el subendocardio y finalmente y luego en el subepicardio. Es por eso que el vector de repolarización ventricular, ¿sí?, va a apuntar, digamos, hacia el subendocardio. Va a tener el mismo sentido que el vector, va a tener un sentido inverso al vector de despolarización. Entonces, en este caso, lo que voy a tener, en lugar de tener onda T positiva, voy a tener onda T negativa, una onda T que se opone a la despolarización ventricular. ¿Sí? Entonces, repasando, las alteraciones de isquemia se manifiestan en el electrocardiograma por alteraciones de la onda T. Si esa isquemia subendocárdica, voy a tener una onda T de ramas simétricas en lugar de asimétricas. Si la isquemia se localiza en el subepicardio, voy a tener una onda T negativa, también de ramas simétricas, pero negativa. Porque se va a invertir el sentido de la repolarización. Si incrementamos la magnitud de la agresión, vamos a pasar de la isquemia a la injuria. O sea, en la injuria no solo hay una incapacidad de la fibra miocárdica para cumplir sus procesos metabólicos, o una dificultad si tienen, sino que hay un daño en la membrana, lo que lesiona o motiva la afectación de su propiedad de capacitor. O sea, le va a costar a la membrana celular de la fibra miocárdica preservar las cargas positivas en el extracelular y negativas en el intracelular. Por estar rota, va a haber pasaje de corriente a través de zonas dañadas de la membrana, y no exclusivamente a través de los canales que le dan esa propiedad de semipermeable. Ahora, esa pérdida o disminución de la propiedad de capacitor la voy a tener tanto en la fibra que está en reposo como en la fibra que se va despolarizando, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Si yo a la fibra la comparo qué pasa con el voltaje extracelular o la polaridad en el extracelular de las cargas en la zona sana y en la zona enferma, la zona lesionada, se me va a generar en condiciones de reposo un vector que se aleja de la zona enferma en el reposo y que se acerca a la zona enferma durante la despolarización. ¿Por qué? Bueno, porque en el reposo la zona sana va a tener cargas positivas y la zona enferma menor cantidad de cargas positivas. O sea, la zona lesionada va a ser relativamente negativa respecto a la zona sana. Mientras que cuando la fibra está despolarizada, la zona normal, la zona lesionada va a estar relativamente positiva en su líquido extracelular respecto de la zona sana, y el vector se va a acercar a la zona de lesión. Depende dónde esté la zona lesionada y dónde esté la zona sana, si subendocárdico o subepicárdico, hacia dónde va a apuntar el vector de lesión, hacia el endocardio o hacia el epicárdico, y depende si estemos en reposo o en despolarización. Ya volvemos sobre esto mismo. Pero está claro, y vamos a ver por qué, que la zona que manifiesta la lesión, el segmento del electrocardiograma, es el segmento ST. ¿Sí? Y vamos a ver la génesis de este problema. Y empecemos por un paciente que tiene una lesión subendocárdica. Fíjense que tenemos esta zona normal y esta zona lesionada. La zona normal, cargas positivas en el extra, negativas en el intracelular, todo el miocardio con cargas positivas en el extracelular. Yo
tengo una línea de base en un electrodo de superficie, como el del electrocardiograma. ¿Qué pasa en la zona lesionada? No puedo mantener las cargas positivas afuera y las negativas adentro, ¿sí? Sí, a pesar de que el potencial de acción no haya potencial de acción, que la fibra individual está en reposo, no se pueden preservar las cargas en su lugar, y tengo toda una zona que va a estar negativa respecto a la zona sana, ¿sí? En este caso el epicardio. ¿Qué va a pasar? Se va a generar, si bien no hay despolarización, va a haber una corriente eléctrica de cargas positivas en el extracelular y negativas en el subepicardio y cargas negativas en el subendocardio, de modo tal que va a tener un vector de lesión subendocárdica que apunta hacia la superficie. Entonces, la línea de base en estos pacientes va a estar sobrelevada respecto de donde corresponde. ¿Qué pasa cuando las fibras se despolarizan? Bueno, ya vimos que tenemos fibras despolarizadas, tenemos la fase 2 del potencial de acción, y eso se corresponde con todas cargas negativas en todo el extracelular, tanto en el subendocardio como en el subepicardio, en la zona sana. Por lo tanto, normalmente tengo que volver a la línea de base. ¿Qué pasa en la zona enferma? Bueno, de nuevo, las fibras lesionadas que se despolarizan no pueden preservar las cargas negativas afuera y las positivas adentro, y van a estar entonces esta zona lesionada relativamente positiva respecto al subepicardio que ya se despolarizó, y voy a generar entonces, a pesar de que no es un potencial de acción en curso, voy a generar un vector eléctrico, una corriente de lesión, que en este caso apunta hacia el subendocardio. Entonces, la línea, el segmento ST, fíjense que se va a ir por debajo de la línea de base, al revés de lo que pasa con la línea de base normal, o lo que pasa con los pacientes que no tienen lesión. ¿Qué pasa cuando el problema está en el subepicardio? Cuando el problema está en el subepicardio, de nuevo, tenemos toda una zona que en condiciones de reposo no puede preservar cargas positivas en el extracelular y negativas en el intracelular. Se le mezclan. Entonces esta zona subepicárdica va a estar relativamente negativa respecto al subendocardio, que está normal. Se va a generar entonces, a pesar de que no hace un potencial de acción, se va a generar una corriente eléctrica de lesión que en el reposo apunta hacia el subendocardio y que va a determinar que la línea de base esté por debajo de donde corresponde. Cuando se despolariza el ventrículo, vamos a ver que tengo todas las zonas normales con cargas negativas afuera y positivas en el intracelular, por lo tanto todo el extracelular va a estar bastante negativo, pero en la zona de lesión el endocardio va a estar más negativo que el subepicardio. Por lo tanto, ¿por qué? Bueno, porque al subepicardio le cuesta mantener las cargas positivas adentro y negativas afuera durante la despolarización. Entonces se va a generar un vector de lesión que apunta hacia el epicardio, a pesar de que no haya un potencial de lesión en curso, nuevo potencial de lesión en curso, y esto va a generar un supradesnivel de ese segmento ST por encima de la línea de base. Bueno, después volverá la repolarización y volvemos a la línea de base, pero quedamos con que entonces, si tenemos una fibra injuriada o lesionada, la membrana está perforada en varios puntos, si bien la célula está viva, no solo tiene dificultad para cumplir sus funciones vitales, sino que pierde esa propiedad de no puede ser negativa, sea por dentro o por fuera de la membrana, según la fase del ciclo que corresponda, y por lo tanto se generan vectores de lesión, ¿sí?, que determinan alteraciones del segmento ST. Si la lesión, la injuria está en el subepicardio o es transmural, esto se traduce en un supernivel del segmento ST respecto de la línea de base. Si el trastorno es subendocárdico, el problema va a generar un infradesnivel del segmento ST respecto de la línea de base.
Y bueno, si el proceso de agresión se sigue profundizando, se perpetúa en el tiempo, vamos a llegar al estadio final, que es la necrosis, que sería ya la muerte celular. Y ya una fibra que directamente ni se activa, obviamente ni cumple funciones vitales, ni tiene propiedades de capacitor, está muerta esa zona y no tiene ningún tipo de expresión, no tiene ningún tipo de, mejor dicho, de actividad. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener una zona muerta rodeada de zonas sanas, ¿sí? Mientras las fibras estén en reposo, no hay diferencia de potencial entre la zona sana y sana. Acá hay un vacío de señal, pero no hay cargas negativas. O sea que yo acá no tengo ningún tipo de registro de lo que está pasando. Pero cuando la fibra se depolariza o se repolariza, voy a tener diferencias de potencial que se van produciendo y que generan vectores que habitualmente se van a alejar de esa zona muda, de esa zona muerta, que no tiene ningún tipo de actividad durante la despolarización. Entonces, este fenómeno se traslada antes en el electrocardiograma. Hemos empezado la isquemia lambda T, la lesión en el segmento ST, la necrosis se va a trasladar al complejo de activación ventricular, que va a estar limitado o directamente ausente porque justamente la célula muerta no se puede activar. Ahora, ¿cómo se va a manifestar en el electrocardiograma? Si la zona de necrosis es muy chiquita, va a pasar totalmente desapercibida. Vamos a ver los vectores que rodean a la zona lesionada y vamos a tener un complejo de activación ventricular muy similar al normal. Si en cambio la zona lesionada, la zona necrosada tiene cierta magnitud, por lo menos un 25-30% del espesor del músculo, sea en el subendocardio o en el subepicardio, la masa que se activa en esa zona va a ser menor. Por lo tanto, el vector de activación ventricular va a ser menor y por lo tanto reflejo de esa corriente eléctrica de menor magnitud y por lo tanto la deflexión del complejo de activación ventricular va a ser de menor voltaje que uno normal. Si la magnitud de la necrosis es mayor aún, todavía ya pasamos por lo menos un 50% del espesor, sea en el subepicardio o en el endocardio, vamos a ver dos cosas. Primero, vectores que reflejan lo que está pasando en las zonas normales, que van a tener vectores que se alejan del que se enfrenta, del electrodo que se enfrenta a la zona muerta, y eso va a generar una onda Q, una onda de necrosis, ¿sí? Porque va a haber este vector que se aleja del lugar, una deflexión negativa, pero después, bueno, si se activa esta zona, comprometida, pero que no se ha muerto aún, voy a preservar algo de activación, voy a tener una onda R de bastante menor voltaje, pero bueno, que sucede a esa onda Q inicial. Y si por el contrario toda la zona está muerta, no voy a tener nada de actividad, voy a tener lo que se llama una onda QS, está todo muerto. El electrodo que se enfrenta a esta zona muerta, lo único que va a haber son vectores que se alejan del mismo reflejo de lo que está pasando en las zonas sanas, de la misma pared del ventrículo o inclusive de las paredes opuestas. Esto sería como un agujero en el ventrículo que les permite ver el endocardio de la pared opuesta y por lo tanto vemos fenómenos en espejo. Entonces, la necrosis, la muerte celular, se traduce eléctricamente en ausencia de activación, que de acuerdo a la magnitud de la necrosis que se enfrenta al electrodo que estemos evaluando, voy a tener una disminución del voltaje de la onda R, un complejo QR o directamente complejo QS, de acuerdo a si la lesión es mínima, si la necrosis es parcial o incompleta, o si la necrosis de esa zona es total. Entonces, la isquemia de nuevo se manifiesta por alteraciones en la onda T, la lesión injuria por alteraciones del segmento ST y la necrosis por alteraciones de la onda Q. ¿Sí?
La expresión máxima de la isquemia o de la cardiopatía isquémica es el infarto agudo de miocardio. Es un poco de alguna forma lo que nos termina convocando. Y el infarto agudo de miocardio tiene la particularidad de transitar por todas las etapas e ir generando tanto tiempos de isquemia, tiempos de lesión y tiempos de necrosis. Ni bien empieza el problema, cuando tengo un infarto de miocardio transmural, el típico, infarto Q, como se decía, ni bien empieza el problema, el cuadro, lo que tengo es un suprannivel del segmento ST, compárenlo con la línea de base, y a una onda T positiva de ramas simétricas. ¿Recuerdan? Si la isquemia era subepicárdica, la onda T era positiva. Bien. Si continúa la evolución, esa suprannivel del segmento ST se va haciendo, en lugar de cóncavo hacia arriba, se va haciendo convexo hacia arriba y se une, sin dejar una solución de continuidad con la onda T. Al confundirse con la onda T, tengo este suprannivel del segmento ST, que es el que no se tienen que olvidar. Sigue pasando el tiempo, entonces yo tenía una alteración de isquemia, le agrego alteración de isquemia, una alteración de lesión o injuria, y finalmente, esto ya de más que la primera hora van a ser las primeras horas, y si el proceso se perpetúa, lo dejamos librado su evolución natural, ya voy a ir instalando ondas de necrosis, ondas Q, que primero van, si tengo suerte, van a ser ondas Q R y no ondas QS, porque se necrosó todo. Ondas Q sería de onda R primero, con el segmento ST que va empezando a bajar, y la onda T que va empezando a hacerse negativa. Esto sería la fase subaguda, un infarto que ya sea tiempo de evolución. Y si sigue librado la evolución natural, bueno, va a llegar un momento en que la zona de lesión desaparece, el ejercicio eléctrico, puede llegar a la onda Q a ser más profunda y puedo tener QR o directamente QS si se necrosó todo. Este paciente del ejemplo tuvo suerte, y la onda T se va haciendo negativa. Primero era isquemia subendocárdica y después ya de isquemia subepicárdica. Y por último, ya termina de acomodarse, si tuvo suerte el paciente del corazón, y tengo lo que es la fase, esto sería el infarto de fase crónica, y paso al infarto de fase residual, que queda una secuela, la de necrosis, la Q, una cicatriz, o QR o QS, con el segmento ST eléctrico, y la onda T vuelve a ser positiva. Asistir a todas estas etapas de un infarto es asistir a la evolución natural de la enfermedad, revela nuestro fracaso como médicos, porque esto es lo que tenemos que evitar. Les diría que es un fracaso ya llegar en este punto. A veces no depende de nosotros, depende del paciente que no consultó a tiempo, pero en definitiva refleja nuestro fracaso como sociedad de no haber hecho promoción de la salud suficiente como para que la gente consulte en tiempo y forma. Si ya hay necrosis, reflejo de la onda Q, reflejo de que hay enzimas cardíacas elevadas, estamos llegando tarde. Tenemos que tratar de anticiparnos a ese fenómeno. Si puede ser en una fase hiperaguda, o por lo menos, esto es lo que no se puede olvidar, esta imagen de suprannivel del segmento ST convexo hacia arriba, que parece directamente como una lápida, como dicen los norteamericanos, preludio de lo que puede llegar a pasar si no actuamos en tiempo y forma con prestancia y vigencia. Eso le dicen el tombstoning, o sea, las lápidas. Fíjense todas las lápidas que tiene este paciente que le está avisando que se está infartando. Bueno, dicho esto, tenemos que saber. Vamos a repasar brevemente, para hacer un electrocardiograma como corresponde. Lo primero es colocar correctamente los electrodos. Segundo, configurar adecuadamente el voltaje y la velocidad del trazado
del aparato y rotular como corresponde el trazado. Porque parece una pavada, pero en la vorágine de una guardia se pueden mezclar los electros de distintos pacientes. Entonces, rotularlo con nombre y apellido, fecha y hora. Estos son pacientes evolutivos, ya vimos cómo va cambiando el electro. Yo tengo que saber cada electro que tomo, además de qué paciente, de qué fecha, qué hora fue obtenido, para después también poder ir viendo la evolución. Respecto a los electrodos, recuerden, pueden decir Newell's o Colón a la derecha, o Brasil a la izquierda, colores oscuros abajo y claros arriba, el sol está sobre el pasto, la mnemotecnia que quieran, pero esta es la disposición de los electrodos de las extremidades, y esta es la de los electrodos de los precordiales. Tienen estos colores habitualmente en la nomenclatura europea, que es la que usamos acá. Habitualmente hay 6 electrodos y cada cable está rotulado de D1 a D6. Si no, tendrán un solo electrodo y lo tienen que ir cambiando ustedes de localización. Lo importante es primero y segundo electrodo de B1 y B2 tienen que estar en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha 1, izquierda en el otro. Recuerden, el ángulo de Lewis coincide con la segunda costilla, entonces el espacio que tiene arriba, el primer espacio intercostal, que tiene por debajo el segundo, tercero y ahí cuarto. No pongan los electrodos más arriba, es algo que vemos permanentemente y genera falsos positivos de infarto, muchos dolores de cabeza. O sea, es importante cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha e izquierda, B1 derecha, B2 izquierda. Salteo B3, vamos a B4, es en el quinto espacio intercostal, línea axilar media, izquierda, ¿sí? B3 va en un equidistante entre B2 y B4, no tiene un punto fijo, sino equidistante entre estos dos. B5 va en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media, ¿sí? Esas son las derivaciones clásicas. A veces, sobre todo si el paciente sigue con dolor y ustedes no ven alteraciones en el electrocardiograma, realmente un dolor que sospecha es isquémico, hay que continuar con B7, B8, B3R y B4R por lo menos, y electro de 12 derivaciones hacerlo de 16. B7 sería el quinto espacio intercostal, línea axilar posterior, habíamos dejado el B6 en la línea axilar media, y B8 es por debajo de la escápula izquierda. B3R y B4R serían prácticamente lo mismo que B3 y B4, nada más que del lado derecho. Y son derivaciones que, en el caso de B3R y B4R, nos van a mostrar qué acontece en el ventrículo derecho. Si llega hasta un 3% de los infartos tienen compromiso del ventrículo derecho. Y B7 y 8 lo que pasa en la cara dorsal. Bien, programación del voltaje y velocidad. Normalmente tenemos que hacer que el electrocardiograma haga girar, el electrocardiógrafo va a girar el papel a 25 milímetros por segundo, para yo poder saber la frecuencia cardíaca y la duración de los segmentos de intervalo. Tengo que saber a qué velocidad está pasando la cinta, la tira de electro, por eso lo normal, lo estándar es 25 milímetros por segundo, y seteado de modo tal que cada milivoltio de corriente registrado se exprese como una onda de 10 milímetros de magnitud. Esto tiene que estar consignado en el aparato, habitualmente lo imprime el aparato solo, diciendo 25 milímetros por segundo y escrito 1 milivoltio igual 10 milímetros, o si no, con esas ondas cuadráticas que nos reflejan la magnitud del voltaje. Entonces, en vista de lo que sabíamos, lo que estuvimos viendo, dijimos que yo no puedo esperar a decir que el paciente tiene un infarto, confirmar el infarto, porque el infarto es muerte celular, el infarto es necrosis, y la necrosis la veo esperando que aparezcan las ondas Q, esperando la elevación de enzimas en el laboratorio. Si yo espero las enzimas del laboratorio, espero que aparezca la onda Q, voy a hacer un regio diagnóstico retrospectivo de infarto
pero fracasé rotundamente como médico. Entonces, justamente yo tengo que evitar llegar a eso, y es por eso que en agudo, cuando el paciente llega a la guardia, nosotros no hablamos de infarto, de angina, hablamos en términos operativos de síndrome coronario agudo, que ya le habrá dicho el doctor Calenta que el diagnóstico de síndrome coronario agudo es clínico. Entonces se basan en la clínica, en los antecedentes del paciente, y eventualmente se apoyan con el electro, pero el electro es fundamentalmente clínico. Y después con el electro, además de apoyarse en el diagnóstico, para determinar ustedes si ese síndrome coronario agudo es con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. Es decir, con injuria subepicárdica o transmural, sería elevación del segmento ST, o con injuria subendocárdica, o sea, no transmural. ¿Sí? A esta conclusión de diagnóstico síndrome coronario agudo y si es con o sin elevación del segmento ST, yo tengo que llegar en 10 minutos de que el paciente llegue a la guardia. Eso habla de una buena calidad de la asistencia médica. Entonces, le insisto en un tema. ¿Qué importancia tiene este punto? Si yo tengo un paciente con un síndrome coronario agudo con supranivel de segmento ST, ya le hablo que hay lesión o injuria transmural, eso es sinónimo de que la arteria está completamente ocluida. Es decir, que no pasa absolutamente nada de sangre a su lecho distal y por lo tanto voy a tener un compromiso transmural. Se me va a estar infartando todo el músculo irrigado por esa arteria que se ocluyó. Si en cambio yo tengo una necrosis subendocárdica, es reflejo de que, tengo una injuria subendocárdica, es decir, un infra a nivel de segmento ST, o no tengo supra, eso es reflejo de que no hay una oclusión. Puede ser una lesión crítica o no, pero lo importante es que no hay una oclusión, hay algo de pasaje de sangre. Ese mínimo pasaje de sangre alcanza para preservar el subepicardio, que es la zona que más resiste la isquemia, pero bueno, se nos va a estar injuriando el subendocardio, que es la zona menos resistente, pero algo de sangre se cuela, aunque sea por un desfiladero. ¿Sí? Entonces, supra a nivel del segmento ST implica, o injuria subepicárdica implica oclusión del vaso. Ausencia de supra a nivel del segmento ST, sea infra o lo que sea, o ausencia de alteraciones del ST, es un síndrome coronario agudo sin supra a nivel del segmento ST, y esto habla de una lesión que puede ser crítica o no, pero que de ninguna manera es oclusiva. ¿Cuándo hablo? ¿A partir de cuándo hay supranivel del segmento ST? ¿Qué es una elevación significativa del segmento ST? Bueno, para hacerlo yo tengo que mirar este punto que se llama punto J de junction o unión en inglés, que marca la unión, la transición entre la finalización del complejo de activación ventricular y el inicio del segmento ST. ¿Sí? Y yo digo que hay un supranivel del segmento ST cuando este mismo medido a nivel del punto J, ¿sí? llega a, por lo menos, vean el segundo renglón, 1 milímetro en la mayoría de las derivaciones. ¿Sí? Y ese milímetro tiene que darse en por lo menos 2 derivaciones contiguas. Esa elevación del punto J en por lo menos 1 milímetro tiene que ser en 2 derivaciones contiguas. Ahora vemos a qué me refiero con contiguas. Este valor de 1 milímetro vale para todas las derivaciones, menos para las derivaciones que se llama precordiales derechas, de 1 a B3. Para el caso particular de las derivaciones de 1 a B3, en vez de exigirle 1 milímetro como al resto, le exigimos por lo menos 1,5 milímetros en mujeres, de supranivel del segmento ST medio nivel del punto J, de por lo menos 2 milímetros en varones de más de 40 años y de por lo menos 2,5 milímetros en varones de menos de 40. ¿Sí? Entonces, en supranivel del segmento ST, de por lo menos 1 milímetro a medio nivel del punto J, ¿sí? O de 1,5 milímetros, 2 o 2,5 para precordiales derechas, que sean por lo menos 2 derivaciones contiguas, nos permite hacer el diagnóstico operativo de síndrome coronario agudo con supranivel del segmento ST.
¿Sí? ¿A qué me refiero con derivaciones contiguas? Derivaciones que estén mirando la misma cara. ¿Cara de qué? Cara del ventrículo. El electrocardiograma tiene poder localizador, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a ver que las derivaciones de 1 y ABL miran la cara lateral alta, B5 y B6 miran la cara lateral baja, B3 y B4 miran el ápex del ventrículo izquierdo, B1 y B2 miran el septum interventricular y D2, D3 y ABF miran la cara inferior. B7 y B8 ya dijimos que miran la cara dorsal y B3R y B4R miran el ventrículo derecho. Entonces, ustedes, de acuerdo a la localización del desvío del segmento ST, pueden hablar de la localización del problema. Si en B7 y B8 dijimos que era dorsal, si B3 y B4 sería ventrículo derecho, y si combinamos, tenemos B1, B2, B3 y B4, podemos decir un infarto o una alteración del ST septoapical o anteroseptal. Si la tenemos de B1 a B6, o sea B1, B2, B3, B4, B5 y B6, lo septal, lo apical y lo lateral, hablamos directamente como defecto anterior, y si a B1, a B6 le sumamos D1 y ABL, decimos que es anterior extenso. ¿Sí? Fíjense que esa localización en el espacio no necesariamente coincide con una localización en el trazado electrocardiográfico. Por ejemplo, ustedes pueden tener un supranivel de segmento en D2 y ABF y de ninguna forma están juntos en el electro, viene de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, pero van a estar juntos en el espacio porque D2 y ABF miran la cara inferior. Entonces, si tengo un supranivel de segmento ST en dos derivaciones contiguas, o sea, dos derivaciones que miran la misma cara, D2, D3, D3, ABF, D2, ABF, o B1, B2, B2, B3, o B3, B4, o B4, B5, o B5, B6, por ejemplo, o D1 y ABL. Estamos hablando de que son dos derivaciones contiguas y si el supranivel de segmento ST tiene la magnitud que recalcábamos, insisto, por lo menos 1 milímetro para la mayoría de derivaciones del punto J y por lo menos 1,5, 2 o 3, sean mujeres, varones añosos, varones jóvenes, en B1, B2, B3, voy a hablar de síndrome coronario agudo con supranivel de segmento ST. Vamos a ver algunas tiras de práctica. Lamentablemente no vamos a poder interactuar mucho, pero fíjense, miren D1 que tiene un muy pequeño supranivel del segmento ST a nivel del punto J, que de casualidad llega a 1 milímetro. D2 tiene infranivel del segmento ST, D3 tiene infranivel del segmento ST, ABR, bueno, no da nada, ABL tiene un supranivel del segmento ST, fíjense el punto J cómo está respecto de la línea de base. ABF tiene infranivel del segmento ST. Por lo tanto, tenemos D1 y ABL que miran la cara lateral alta, supranivel del segmento ST, y D2, D3 y ABF que miran la cara inferior, infranivel del segmento ST. ¿Sí? Seguimos. B1, algo de supranivel del segmento ST, B2 lo mismo, B3 lo mismo, B4 lo mismo, B5 lo mismo, B6 lo mismo. O sea, tengo supranivel del segmento ST de B1 hasta B6, D1 y ABL. Volvamos. B1, B2, B3, B4, B5, B6, D1 y ABL. Tengo un defecto anterior extenso. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Porque tengo además algo sin supra en la cara inferior. Bueno, cuando hay supranivel del segmento ST, lo que manda es esto. No me importa que en otra cara haya infranivel del segmento ST. Manda el supra. Si tengo supra, tengo síndrome coronario agudo con supranivel del segmento ST, independientemente de lo que pasa en el resto de las caras. O sea, tengo síndrome coronario, en este caso, entonces, un síndrome coronario agudo con supranivel del segmento ST anterior extenso. Punto. ¿Qué pasa en la cara inferior? No me importa. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Bueno, la arteria está ocluida, se está infartando el paciente, tengo que destapar esa arteria con la mayor celeridad posible. Si la arteria no estuviese ocluida, algo de pasaje de sangre, puedo tomarme un compás de espera. Pero esto, o sea, la presencia de supranivel de segmento ST nos transforma el caso en una carrera contra el tiempo para reperfundir ese vaso
para recanalizarlo a la brevedad. Fíjense este otro caso, D1 no tiene alteraciones, D2 tiene supra nivel de segmento ST, tiene onda QR también, ¿sí? Pero tiene supra nivel de segmento ST. Fíjense, QR, supra nivel de segmento ST, T negativo. ¿Sí? Tengo lo mismo en D3, a ver, no dice nada, B le puedo tener algo de infra nivel de segmento ST, ABF, Q, R, supra nivel de segmento ST, fíjese la línea de base, T negativas, infra de nivel en B1, B2, B3, y vamos a B4, no tiene T negativa, pero no tiene alteraciones del ST, B5 tiene supra nivel de segmento ST, B6 tiene supra nivel de segmento ST. O sea, el supranivel lo tengo en D2, D3 y AF, que serían de cara inferior, y lo tengo en B5, D6. Sería un síndrome coronario agudo con supranivel del segmento ST inferolateral. ¿Y qué pasa con el infra que tengo en cara anterior? No me importa. Acá lo que manda es el supranivel del segmento ST. Perdón, y acá tienen en B7 y B8 también, o sea que tienen supranivel del segmento ST ínfero, látero, dorsal. ¿Sí? En esos tres lugares. Si quieren hilar más fino, ya hay ondas Q presentes, y están empezando a aparecer las ondas T negativas. Esto es un infarto en evolución. Esto es un fracaso, ya hay necrosis. Pero bueno, no, hay algo de R, no terminó de consumarse la necrosis. La arteria está ocluida, tengo que tratar de rescatar lo que pueda de todo ese miocardio que se está muriendo. Hubiese sido mejor llegar antes que aparezca la onda Q, antes de que aparezca esta onda T negativa. Y este caso, bueno, este otro caso, fíjense, de 1 nada, de 2 nada, 3 nada, R nada, L nada, F nada, B1, bueno, no le hicieron B1, este es uno de los problemas que hay que hacer todas las derivaciones. B2, esto está hecho a propósito para que vean que no todo es como se ve en las clases, bien son electros de campo de batalla. Pero B2, fíjense, tengo un supranivel de segmento ST de casi 4 o 5 milímetros. Y en B3, lo mismo, yo tengo dos derivaciones contiguas con un supranivel de segmento ST que, si fuera una mujer, supera el milímetro y medio. ¿Se acuerdan que de 1 a B3 exigíamos más de 1 milímetro? Si fuera un varón de más de 40, supera los 2 milímetros. Si fuera un varón de menos de 40, supera los 2 milímetros y medio. Sigue este supranivel de segmento ST en B4 y ya no tanto B5 y B6. Tengo un síndrome coronario agudo con un supranivel del segmento ST de B2, B3 y B4. Podría ser septo apical o anteroseptal, porque afecta el septum y el apex del ventrículo izquierdo. Bueno, y esto es lo que realmente no debieran comerse, no debieran olvidarse. Tienen, fíjense, faltan electrodos, no, fíjense acá arriba que dice 1 milivoltio, la rotulación correcta, 25 milímetros por segundo. Hay que ver que esto esté rotulado en ese sentido. Tendrían que estar los datos del paciente anotados, no lo vemos, pero por lo menos sé cómo está seteado el electro. A veces en vez de decir 1 milivoltio, le va a marcar esta deflexión cuadrática. Fíjense, esto es un disparo del aparato de 1 milivoltio. Fíjense que abarca 10 milímetros. Entonces yo sé qué voltaje, a qué velocidad está seteado. Me faltaría saber de qué paciente es, en qué horario fue hecho. Bueno, pero fíjense cómo tienen ustedes, y me falta ver las otras derivaciones, un electro incompleto, pero en B2, B3, B4, B5 y B6 tengo un supranivel del segmento ST, el punto J, muy significativo, con ondas T que se mezclan. Tengo esta imagen de lápida, o sea que tiene un síndrome coronario agudo con supranivel del segmento ST de B1 a B4, septo apical o... Acá hice diagnóstico a tiempo. Si yo lo llevo a reperfundir rápidamente, voy a evitar esta evolución nefasta hacia la necrosis como tuvo este otro paciente. ¿Sí? Y bueno, no quiero seguir, se está haciendo un poco largo, te podemos estar
horas hablando de tiras de práctica, pero bueno, les quiero recordar que no siempre un supranivel de segmento ST en el electro habla de un síndrome coronario agudo. El diagnóstico es holístico, no pueden analizar un electro solamente, tienen que unirlo a la clínica, porque hay otros diagnósticos como la pericarditis aguda, lo que se llama la repolarización precoz. Hay trastornos secundarios de la repolarización como consecuencia de un bloqueo de rama, izquierda o derecha, o de una hipertrofia ventricular, a veces la embolia de pulmón o alteraciones electrocardiograma con las que se ven en el síndrome de Brugada pueden generar trastornos de la repolarización que nos hacen confundir y creer que tenemos un síndrome coronario agudo con supranivel de segmento ST, y en realidad estamos en presencia de otro cuadro, que puede ser fatal, inclusive como una embolia de pulmón, por ejemplo, y no tratarlo en forma acorde también puede generar deceso del paciente. Me detengo en el bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda puede simular alteraciones del segmento ST, pero a veces el bloqueo de rama izquierda es la única manifestación en el electrocardiograma de un infarto transmural. Entonces, más allá de lo que sea un supranivel de segmento ST, consideran el bloqueo de rama izquierda nuevo o presuntamente nuevo, asociado a un cuadro clínico acorde, como un marcador, un indicador de que el paciente se está infartando, y tiene el mismo valor, el mismo peso que un supranivel de segmento ST de las características que habíamos mencionado, para hacer un diagnóstico operativo de síndrome coronario agudo con supranivel de segmento ST, lo que nos hace pensar que hay una arteria ocluida y que tenemos que instaurar un tratamiento de reperfusión a la brevedad, porque estamos asistiendo a la muerte celular, a la necrosis. Entonces, si el bloqueo de rama izquierda no es nuevo, sabemos que es viejo. ¿Cómo sabemos? Porque el paciente lo sabe, porque trajo otro electro, porque tiene acceso a la historia clínica. Traten de recordar siempre eso. Evaluaremos de qué se trata el cuadro, y si no es nuevo, como decía, se da cuenta que el paciente tiene un infarto. Entonces, ante la sospecha de un síndrome coronario agudo con supranivel de segmento ST, hay que realizar, o un síndrome coronario agudo, digamos, realizamos rápidamente un electrocardiograma, si es posible de 12 y si no mejor de 16 derivaciones. Hay que hacerlo en forma correcta, rotulen el electro, seteen el aparato en forma correcta, programenlo, tanto en voltaje como en velocidad, coloquen los electrodos en forma adecuada. Les recuerdo otra vez, B1 y B2 van en el cuarto espacio intercostal, no en el segundo ni el primero, porque se presta confusión. Pero tengo que ver en ese electro si tengo un supranivel del segmento ST que sea significativo. Significativo quiere decir en dos derivaciones contiguas si dijimos en el espacio, no en el trazado, y que sea de por lo menos 1 milímetro en la mayoría de las derivaciones, excepto B1 a B3, que exige 1,5 para mujeres, 2 para varones de más de 40, 2,5 para varones menos de 40. ¿Sí? Y recuerden que la presencia de un bloqueo completo de rama izquierda nuevo, presuntamente nuevo, tiene esa misma importancia, esa misma significación que esos supraniveles de segmento ST significativos que acabamos de mencionar. La presencia de o el bloqueo de rama o del supranivel de segmento ST nos hace pensar en oclusión del vaso y, de nuevo, instaurar rápidamente un método de reperfusión. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, chicos, ¿alguno tiene alguna duda, una pregunta que quiera hacer antes de cerrar ya la primera jornada? Hola, profe, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, nos llega un paciente en la guardia, hacemos el electro y está ahí. Tenemos un supra de ST. ¿Y cómo hacemos para diferenciarlo así, rápido, si es un supra isquémico o un supra no isquémico?
Perfecta tu pregunta, me parece muy bien. Mira, el primer punto es que el supernivel de segmento ST tenga esas características que yo te decía, ¿sí? Esa magnitud del voltaje y que esté en derivaciones contiguas. Eso es lo primero. Y segundo, sería lo que te decía, que el diagnóstico es holístico. Holístico quiere decir que metemos todo en la bolsa. No puedo hacer diagnóstico nada más que por el electro, sino que al electro le tengo que sumar el cuadro clínico. ¿Sí? En realidad lo más importante es el cuadro clínico. El electrocardiograma nos ayuda a definir con el cuadro clínico si es un síndrome coronario agudo. Si yo con el cuadro clínico y el electro llego a la conclusión de que estoy en presencia de un síndrome coronario agudo, ya no me importa mucho más. Lo trato operativamente como un síndrome coronario agudo con supranivel de segmento ST. A un error de equivocarme. Más de una vez puede pasar que en realidad estudiamos al paciente y tiene coronarias normales. Sí. No hay que preocuparse por eso. Básicamente eso es lo que vos tenés que saber. Hay algunos parámetros electrocardiográficos un poco más finos, digamos, que serían para otra charla, pero groseramente, insisto, un cuadro clínico compatible con un supranivel de segmento ST significativo es un infarto de miocardio, un síndrome coronario agudo con supranivel de segmento ST hasta demostrar lo contrario. Después veo. Bueno, perfecto, profe. Muchas gracias. No, por favor. Doctor, yo no entendí cómo interpretar la curva o esa primera imagen que da el electrocardiógrafo respecto al voltaje. Esa primera imagen que manda antes de leer con los electrodos. No sé si me explico porque no sé cómo se llama en realidad. La cuadradita del principio, no sé cuánto tiene que medir. Perfecto. Puedes medir lo que sea. Lo que te está marcando esa onda cuadrática, a ver si la encuentro. Lo que te marca esa onda, acá tenemos, ¿se ve? Sí. Lo que te marca esa onda es con qué magnitud vas a ver vos una onda eléctrica de 1 milivoltio. O sea, siempre esa altura, esa medida es de 1 milivoltio. Perfecto. Por ejemplo, eso te dice que esta onda Q o QR, qué sé yo, esta onda Q es de un potencial menor a 1 milivoltio, pero esta otra es de un potencial mayor a 1 milivoltio. Perfecto. Tenés que el parámetro de comparación, es lo que se llama el estándar. Claro. Pero no sabía, entonces ese parámetro siempre mide 1 milivoltio. Eso es 1 milivoltio. Ahora, puede medir 10 milímetros, puede medir 5, puede medir 20. Perfecto. Siempre lo tengo que comparar con eso. ¿Y la velocidad? Y la velocidad tiene que estar, fíjate acá arriba, si ves la flecha, dice 25 milímetros. Perfecto. Puedes setearla a la mitad o al doble, a 12,5 o a 25, pero lo estándar es que esté, vos fíjate, en este caso, vos no tenés ni el voltaje ni la velocidad. Yo no sé cómo está seteado este electro. Claro. Entonces yo estoy asumiendo que estos supra, como vimos, son de un milímetro, pero más que 1 milímetro es 0,1 milivoltio lo que me interesa. 1 milímetro cuando está seteado a 1 milivoltio por milímetro. Claro. ¿Se entiende eso, no? Sí. Fíjate en este otro caso, mira muy bien tu pregunta, acá dice 10 milímetros por milivoltio. Yo no tengo la onda cuadrática esa, pero me dice que 10 milímetros de una deflexión representan 1 milivoltio. O sea, esta onda no llega a 1 milivoltio y estas dos sí. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Y acá te dice lo mismo, 25 milímetros por segundo. ¿Qué me falta acá? ¿Qué paciente y a qué hora se hizo? Sí. En este otro caso tenés lo mismo, 25 milímetros. Pero bueno, no está diciendo de voltaje. No. ¿Dónde está? No, pensé No, están las derivaciones. Puede ser que sea esto, hay distintos programas y puede ser que esto esté marcando, pero
Pero bueno, tiene que ser entendido universalmente. Vos acá tenés que poner de alguna forma o la onda cuadrática en algún lado que está a 1 milivoltio igual 10 milímetros. Perfecto, eso es lo estándar, 1 milivoltio de... Es estándar. Bien, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Hola, doctor, ¿cómo está? Yo tengo una consulta, quizás sea un poco tonta, pero ¿B3, cuando colocamos el electrodo en una mujer con mamas prominentes, alteraría en la lectura del electro? No debiera. ¿O cómo lo tendríamos que colocar? No debiera. No debiera alterarlo. Puede haber algo menos voltaje, pero no tiene que ser algo significativo. Obviamente tratar de correr la glándula todo lo que pueda y colocarlo, pero no debiera alterarte. Perfecto. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más? No, gracias. Bueno, cerramos, Martín. Fenómeno. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muy buena clase. Gracias. Gracias.